10:07 de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara y ya tenemos en cabina con nosotros a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata del señor Silvestre Avendaño, fundador de Avenroot, una empresa que celebra nada más y nada menos que 55 años de trayectoria ininterrumpida en el mercado. Su historia es un testimonio vivo de perseverancia, visión de futuro, compromiso con la región, y bajo su liderazgo, Avenroot no solo ha sabido consolidarse como una empresa sólida, sino que ha logrado uno de los mayores retos para cualquier negocio familiar: la transición generacional armónica y sostenible. Bienvenido, señor Gracias. Silvestre, Muchas a Hoy gracias en la por la Cámara. invitación. Muchas gracias. Bueno, el tránsito de una empresa familiar que supera medio siglo de existencia, señor Silvestre, cuando mucho se habla, y recientemente lo vimos en la Cámara de Comercio en Por Más y Mejores Empresas, que es difícil superar la segunda, y vaya que es más difícil todavía la tercera generación dentro de las empresas familiares. Sin embargo, Avenroot ya tiene 55 años. ¿Cómo ha logrado sostenerse, adaptarse sin perder la identidad empresarial original y sobre todo manejando esas transiciones de generación tras generación? La sucesión, indudablemente la sucesión, eso es un punto importante en cualquier empresa. Si tú no tienes sucesión, la empresa desaparece. Por supuesto. Tienes que crear a los sucesores. Y los principales sucesores son los hijos. Tuve la fortuna, o tengo la fortuna de tener hijos que desde el principio, desde niños, tuvieron sus inquietudes. Y la inquietud era lo que yo hacía. Claro. Los llevaba a mi sitio de trabajo y se montaban en las unidades, los camiones, y ellos jugaban con eso. Esa es su primera experiencia de vida. Y fueron creciendo, se prepararon, y ahora uno de ellos es el presidente de la compañía, la sucesión. Y la primera, ella, que fue la mayor, fue la primera trabajadora, una primera trabajadora de la empresa, administradora. Ya no está aquí, ahora se casó y se fue hace muchos años por los Estados Unidos. Pero está el hijo mayor, el segundo hijo, que está al frente ahora de la compañía. La sucesión, eso es lo más importante. Si no hay sucesión, las empresas desaparecen. ¿Cómo manejó usted dentro de Avenroot precisamente ese modelo de sucesión que integrara estas nuevas generaciones sin que se diluyera la cultura corporativa? ¿Y cómo fueron esos pasos para ir usted precisamente trabajando, abordando esa sucesión? Yo creo que uno debe tener una gran responsabilidad con la vida de uno y con lo que ha hecho, ¿no? Si uno tiene esa valentía y ese coraje y esa seguridad, uno tiene que prepararse para que la empresa siga manteniendo esos márgenes de calidad que tú creaste y lo fuiste formando en el tiempo. Correcto. Apoyando las nuevas tecnologías, la innovación y tratando de ser el mejor del grupo, de la área donde tú trabajas. Si tú no haces eso, te quedas, te rezagas. Y tienes que mantener tu empresa al nivel de punta, compitiendo con los mejores. Si no lo haces, te quedas. Así es. Y tienes que ser competitivo. Si tú no eres competitivo, te quedas en el tiempo. Tú debes superar y prepararte para los nuevos retos que vienen en el futuro. Y a los hijos hay que hacerles ver eso. Si los hijos entienden eso y se hace en mi empresa, afortunadamente tenemos una organización muy completa, muy organizada, muy innovada, que lleva adelante los preceptos que yo creé en esa época. Muy tímidos, pero que se fueron desarrollando a medida que el tiempo fue avanzando. A medida que yo fui avanzando, la empresa fue avanzando. Claro. Fue innovando. Una empresa que no innova no echa para adelante, se queda. Un ejemplo, aquí en Maracaibo yo veo muchas empresas que se fueron, fracasaron, no se innovaron y vinieron nuevas empresas y le ocuparon el espacio. Y ocuparon espacio, sí. Entonces, señor. Tú no puedes dejar ese espacio. Tú no puedes abandonar lo que hiciste con mucho trabajo. Lo que tienes que superar y mantener, ser valiente para mantener, tener coraje, voluntad, seguridad. Así es. Y ese pensamiento tiene que ser solidario a tus hijos, a tus sucesores. Señor Silvestre, una pregunta que yo siempre abordo. Una de las cosas que a veces puede dificultar el proceso de, sobre todo, de una empresa familiar, pero también una empresa tradicional, cuando avanzamos de manera generacional, puede ser la diferencia entre cómo se aborda, por ejemplo, una generación a cómo aborda la forma de hacer las cosas otra generación. Y hablamos, generación, los baby boomers, la generación X, los millennials, ahora con los centennials, que cada uno tiene una visión diferente del mundo, visión diferente de hacer negocio, visión diferente inclusive de cómo manejar información. Porque de repente usted comenzó el negocio trabajando con archivos físicos y hoy los chamos quieren todo en la nube.
¿Cómo hacer para poder engranar cada una de esas generaciones, cada una con un estilo de hacer las cosas, con un estilo inclusive de hacer negocio, y que sin embargo puedan coexistir en una organización? Tener la mente muy amplia. Mm. Si tú tienes la mente amplia y te integras con las nuevas ideas de trabajar, de crear, tú te adaptas a eso y vas mejorando eso. Y eso se lo hace llegar a las nuevas generaciones que ya vienen con nuevas ideas muy diferentes a tus ideas originales. Así Totalmente diferentes, pero que son ideas innovadoras. Así es. Si tú no aceptas eso como fundador, no aceptas que esas nuevas ideas, que son las que hoy se mantienen en el tiempo, tu empresa se queda. Tú tienes que aceptar que tu hijo de pronto te dice una cosa que para ti en un momento es una barbaridad, pero es una realidad. Yo me acuerdo que cuando yo tuve la empresa, no existían las computadoras, no existía el teléfono celular. Exactamente. Entonces, ¿qué tenía yo? Una pequeña máquina donde ponía unas tarjetas y solamente tenía cuentas por cobrar y cuentas por... Y una máquina de escribir donde yo escribía quién me debía a quién debía. Y un analista de datos, más nada. No, más nada. Así Después es. se apareció la primera computadora. Me acuerdo de una computadora Olivetti. Me acuerdo. Y cuando vi una computadora, yo le tenía hasta miedo a la computadora. No la conocía. Claro. Y mis empleadas, tuve 3 excelentes empleadas, que fueron las que inicié yo la empresa. Las mujeres en empresas, mi empresa han sido factores importantes de desarrollo como empleadas. Tengo empleados que tienen 25 años, 30 años trabajando con nosotros. Y empezaron de cero y se hicieron en la empresa. La empresa la fue creando. Entonces, esas nuevas tecnologías tuve que adaptarlas y avanzar con la empresa. Si yo no adapto la computadora, me hubiera quedado. Así es. ¿Dónde queda entonces, señor Silvestre, esa frase lapidaria que mucha gente dice, bueno, lo que funciona no se toca, lo que funciona hay que dejarlo así sin cambiar nada? ¿Dónde queda entonces ese precepto con todo lo que nos está contando? Yo creo que ese precepto lo inventó alguien que no sabe de eso. Ciertamente, ¿no? No, yo creo que ese precepto no existe. Como que lo que existe no se toca, no puede ser. Así es. Que existe hay que tocarlo y probarlo y ver qué es lo que tiene. Y la gente vivimos de errores. Así es. Los hijos se equivocan. Hijo, ¿qué tiene? Vamos a trabajar con los pañales. Se equivocó. Bueno, pero hay que dejar que se equivoque. Porque así yo me equivoqué muchísimas veces. Así es. Si no me equivoco, no puedo aprender. Exactamente. Toda la vida, en todo momento es un aprendizaje. Todos los días yo aprendo algo. Con toda mi edad que tengo, yo aprendo cada día algo. Todos los días aprendo algo. Y eso tengo que desarrollarlo y llevarlo adelante. Así es. A 55 años de trayectoria, señor Silvestre, ¿cuáles han sido los aprendizajes más determinantes que marcaron la evolución del negocio de sus inicios y cómo han influido las transformaciones del entorno económico y tecnológico en la redefinición del modelo operativo de Avenrud? Las tecnologías. Implementar las tecnologías, los nuevos conceptos administrativos. Incluir personas. Nosotros en la empresa hemos contratado personal que no solamente son excelentes profesionales, sino que el concepto de la empresa es que ese profesional que viene a trabajar conmigo se tiene que integrar como parte de la gran familia de la compañía. Así es. Si él no se siente como que la compañía es parte de su vida, él no trabaja con Avenrud. Tiene que integrarse con la compañía. Así no es un empleado que yo le pago un salario y es un determinado trabajo. No, él tiene que integrarse con su idea y sus propósitos de vida. Así es. Porque eso es lo que nosotros queremos, que nuestros empleados se integren. Por eso nosotros decimos, Avenrud es una gran familia. Todos los trabajadores de Avenrud son familia. Aparte, por supuesto, los que somos parte sanguínea de la familia, se puede decir, ¿no? Así es. Bien, amigos, 10:16. A esta hora hacemos una pausa. Regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara. 10-20 minutos de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara. Estamos conversando con el señor Silvestre Avendaño, fundador de Avenrud. Y hemos hablado mucho del tema generacional, de los 55 años, pero vamos en este momento, señor Silvestre, ¿qué es Avenrud para usted y cómo nace esta empresa que hoy en día tiene 55 años? Tú sabes que uno debe tener una ansia de superación. Yo vengo de una parte muy humilde, pero muy humilde. Yo nací en Casigua, el Cubo. Ok. En un ranchito al lado del río Tarra, del cual me siento sumamente orgulloso. De mi familia, de mi padre y madre, que llegaron a buscar trabajo
en la parte petrolera que se estaba iniciando la producción petrolera en 1935. Yo nací en 1940, tengo 85 años. Un poquito mucho, un poquito menos. Ahí vamos. Eso es menos, es porque me siento muy joven todavía y mucho porque tengo 85 años. Esa es la expresión de por qué un poquito menos, un poquito mucho. Entonces uno tiene que, siempre, mi madre, que fue un ejemplo de vida para mí, fue una mujer trabajadora, emprendedora, empezó, era muy pobre, tuvo restaurantes, creó restaurantes, hacía comida para los trabajadores. Y nos trajeron de Cassigua porque en Cassigua solamente había hasta 3er grado, no había más. O te quedabas ahí, te morías ahí como campesino, trabajador petrolero, obrero, bueno, no había más. Mamá dijo, no, yo tengo que llevarme a mis hijos y nos trajo de Cassigua para Maracaibo. Imagínate, el Cassigua, un pueblito a Maracaibo, una de las principales ciudades del país. Y de ahí nos llevaron a la Bachaquera, a vivir en Bachaquera, un campo petrolero. Joven, tenía yo 10 años tal vez, tenía 3er grado, 4er grado. Empezar a estudiar otra vez. Y mamá siempre se ocupó de estudiar. Bueno, estudié. Antes de tener 17 años ya trabajaba yo en la Plaza Baral como cajero principal de una compañía que se llamaba la Singer. ¿Quién no tenía en esa época una máquina Singer? Correcto. Yo era el cajero principal de la oficina más importante. Era contador, ya había hecho un curso de contabilidad en una escuela contable en Ciudad. Después no me tenía chance de venir a la universidad. Pero aprendí muchísimo. Era una contabilidad muy básica, pero aprendí mucho. Y me pusieron de cajero. Yo recibía a todos los vendedores de máquinas, llegaba a la cuenta con unas tarjetas que yo les chequeaba quién pagaba y quién no pagaba. Ahí trabajé 2 años, bueno, 1 año. Me cansé de la vida y venía de Ojeda para Maracaibo. Y inauguramos una fábrica siderúrgica en Cabimas, en Punta Gorda, que se llamaba Sideroca, una fábrica de tubos, una industria importantísima que desgraciadamente ya hoy no existe. Y fui a buscar trabajo, todavía no tenía 18 años. Y tuve que ir a buscar un permiso a la inspectoría del trabajo para que me dejaran entrar. Y me dieron el permiso y me dieron trabajo como auxiliar de contabilidad. Ahí empecé mis primeros trabajos de ellos. Y fui surgiendo, casi 10 años ahí. Y escalé todos los puestos importantes de la empresa. Y tenía un puesto importante que era el encargado de todos los almacenes de la compañía donde salía toda la carga. Y yo manejaba toda la carga de la empresa. Y bueno, pues estoy aquí, hay carga, pero no tenía dinero para comprarme una unidad, un camión. Las épocas, las vidas cambian, ¿no? Hoy vivían con muchos temores, muchas situaciones que nos tratan de perjudicar, inclusive con los teléfonos que nos hackean las cuentas, algo así. En aquella época, la palabra era un hecho. Sí, señor. Vaya más que un papel firmado. Yo no tenía dinero para comprar un camión, pero tenía la carga, tenía la fuente de trabajo. Y a través de un camionero dije, mire, ¿a dónde compraste los camiones en Barquisimeto? Le digo el teléfono, llamó al señor de Barquisimeto. Mira, yo estoy interesado, pero yo no tengo dinero, tengo un pequeño ahorrito por aquí. Sí, me han hablado tuyo, tal, que usted le da la carga a todos los camioneros que venían del centro, que regresaban para Caracas, yo le daba la carga. Yo necesito que un crédito, ¿cómo hago? No te preocupes, te voy a mandar el camión, los giros para que me lo firme. Sin conocerme, con una pequeña inicial que yo le di, el señor me mandó un camión que costaba en esa 100.000 bolívares, en esa época, que era dinero. Claro. Estamos hablando en 1960, por ahí más o menos. 65, por ahí. Y me mandó el camión y empecé a trabajar con mi primer camión. Tenía la carga, tuve la oportunidad, vi la visión de la oportunidad. Uno a veces tiene la oportunidad y no la aprovecha. Así es. Pero lo más importante es que tiene que tener ansia de superarte. No ser toda la vida un empleado, sino ansia de superarte. Había superado ya las etapas en la empresa, pues yo ocupaba cargos importantes, pero ya yo no quería estar toda la vida ahí. Y con ese camión empecé a trabajar. Poco a poco ya tuve el segundo, el tercero, pero no tenía firma comercial, era en 1968 por ahí. Y me conocí a un ingeniero alemán que estaba en La Palma, que era gerente de la compañía, gerente de la fábrica. Y nos hicimos amigos.
Y él me dijo, bueno, yo me quiero ser socio tuyo. Me dice, pues vio que yo tenía ya, el alemán me vio que yo era una persona echada para adelante. Pues. Y dije, bueno, vamos a formar la empresa. Y creamos Abenru. ¿Por qué se llama Abenru? Los dos apellidos, Avendaño, Ruther. Él se llamaba Gunther Ruther. Entonces unimos los dos apellidos, Avendaño, Ruther, Abenru. Por eso Abenru se llama así. Y se ha mantenido con ese nombre. Y ese nombre se mantiene. Y la imagen que le creé. Digo, bueno, ¿cuál es la imagen que le voy a acompañar yo? En esa época había muchas historias hindúes. Los elefantes. Y yo oía los elefantes. El elefante es un animal noble, trabajador, inteligente. Y fuerte. Fuerte. Y entonces, bueno. Y otra cosa que tiene que dura muchísimos años. Muchísimos años. Muy leal. Muy leal. También de muy carácter fuerte, porque cuando se ponen bravos, prepárense. Yo creé la imagen del elefante. Y se ha mantenido esa imagen de precepto. Y Abenru se identifica por el elefante. Así es. Y los trabajadores nuestros lo llevan con mucho orgullo. Y me respetan muchísimo. Me quieren mucho mis trabajadores. Yo me siento muy satisfecho. No solamente los hijos míos me quieren, sino los trabajadores también me quieren. Entonces, esa es la imagen de la creación de por qué Abenru. ¿Por qué se llama Abenru? ¿Y por qué tenemos un elefante? Y ese elefante se mantiene. Y se mantendrá por toda la vida. Excelente. Bueno, señor Silvestre, de verdad que ha sido un placer conversar con usted y conocer un poco más de la historia de Abenru. Y ya saben, amigos, bueno, ya saben por qué tiene un elefante, ya saben que mucha gente dirá que es un zoológico, ¿venden elefantes? No, se encarga de otro negocio completamente distinto, pero ya saben por qué tienen un elefante en su logotipo. 10:28 minutos, amigos, a esta hora tenemos que hacer una pausa, escuchamos música y regresamos con más de Hoy en la Cámara.